¿Es el trabajo remoto una nueva revolución industrial? ¿Existe un nuevo paradigma en la gerencia de empresas? ¿Puede el trabajo remoto reducir la huella de carbono? Acompáñanos a profundizar en estas y otras preguntas sobre el impacto del trabajo remoto, conversando con gerentes, trabajadores, economistas, sociólogos, psicólogos, arquitectos y otros profesionales relacionados con esta fascinante evolución. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Ramiro Mellado. Es licenciado en Recursos Humanos y tiene más de 15 años de experiencia en las áreas de reclutamiento de personas para destacadas empresas. Actualmente trabaja como reclutador de una empresa 100% remota con más de 150 empleados entre Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Ramiro Mellado está con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Roberto y gracias Cristian también por la invitación. Nada, un placer y un honor estar compartiendo con ustedes. Contento porque es la primera vez que participo de un podcast, así que feliz de esta Mira, invitación. wow, qué bien y qué honor tenerte. Gracias. Ramiro, tú tienes experiencia como reclutador de equipos remotos, de personas que van a trabajar de manera remota. ¿En qué te fijas? ¿Qué rasgos te fijas de esa persona que vas a seleccionar para un trabajo remoto? Mira, primero que nada me parece importante tener en cuenta el fit cultural. Para eso hay que construir la cultura para la cual uno está reclutando, o sea, porque es muy importante tener un ADN concreto de la compañía para la cual uno está buscando, ya sea si sos reclutador interno o trabajas en una agencia de selección y le das servicios a esa compañía, con lo cual primero hay que entender cuáles son los core values o la cultura, digamos, que hay en esa compañía. Luego, entender cómo se traslada el fit cultural en cuanto a la experiencia técnica y experiencia remota también, digamos, para con el candidato y cómo macharla con esa cultura. Siempre es bueno tener en consideración que haya tenido experiencias remotas, al menos híbridas, como para que puedan llegar a tener un approach a qué cosas hay que tener en cuenta, porque hay algunos aspectos comunicacionales que se necesitan, digamos, como un poco más fuertes para un trabajo remoto, porque alguien sin experiencia, ni siquiera en la industria, ni siquiera, digamos, muy senior en cuanto a lo que sabe, se debería de saber hacer, es muy difícil que se pueda adaptar a una cultura remota, con lo cual me parece que es importante que encontrar aspectos comunicacionales, que sean buenos comunicadores, y cuando digo buenos comunicadores es poder saber explicar, que puedan saber explicar el porqué de las cosas, ir en detalle, eh, como para que, sobre todo, digamos, en compañías que hoy no solo son remotas, sino también asincrónicas. No sé si escucharon del concepto asincrónico, pero es un poco más, es como un doble clic al remoto, porque muchas compañías trabajan remoto y buscan, digamos, que haya overlapping, digamos, en cuanto al momento donde los empleados están trabajando, y hay compañías asincrónicas donde es remoto y cada uno trabaja a su tiempo. En esos contextos es mucho más importante, digamos, hacer un doble clic en cuanto a experiencia, buenos comunicadores, y también tener skills para la documentación como para hacer, digamos, potenciar a aquellas personas que van a estar trabajando de manera remota con esta persona que vayamos a reclutar. Sí, sí, la comunicación, como dice, bueno, hay varios parámetros, ¿no? La comunicación, otra es la cultura de la empresa, Ujú. pero el tema también de la autonomía, hasta qué punto, cómo tú logras identificar o es cuestión de probar cuando se requiere de autonomía, porque una de las cosas del trabajador remoto es que pueda, basado, como dices, en entender la cultura y entender o activar la comunicación de manera correcta, ser autónomo, o sea, poder trabajar Ujú. por su cuenta, De en manera cierto. autónoma. Totalmente. Para mí es clave, más allá del candidato, por parte de la compañía y de los líderes de la compañía, es que haya metas claras con una definición del rol, digamos, claro, para que la persona de manera remota pueda saber perfectamente qué se espera, digamos, de su performance.
Y más allá de tener un onboarding como para que esa persona pueda aprender, ni bien comienza en una nueva compañía, entender cuáles son los aspectos a tener en cuenta de la compañía, cuál es la misión, la visión, qué se espera de esa persona, ¿no? Porque si uno si un líder, digamos, no plantea cuáles son los lineamientos de lo que se espera de esa persona, es muy difícil que esa persona pueda hacer viable o que pueda lograr objetivos concretos cuando no hay claridad de las expectativas que hay, me parece. ¿Y notás que las personas están preparadas para trabajar remoto? Porque durante toda nuestra escolaridad, la universidad, nos enseñaron a trabajar presencial, sobre todo a los que estamos entre los 40 y pico. ¿A las nuevas generaciones se las prepara para eso? ¿Hay una preparación o no? ¿O vamos viendo el camino? Yo creo que para las nuevas generaciones, hoy en día, digamos, las universidades o los terciarios están como virando, digamos, a un manejo más híbrido de la situación y en esa hibridad, al momento de no tener 100% la presencialidad, yo creo que los preparan para poder, digamos, entender, digamos, qué se espera. Hay ambientes o entornos o algunas universidades, por lo menos acá en Argentina, que ya están, digamos, como súper adaptadas a cómo están hoy operando las empresas y los preparan para poder inyectarlos. Es un poco más complejo para mí el hecho de un primer trabajo y que sea remoto. Es un poco complejo porque siento que para trabajar en remoto necesitas cierta autonomía y esa autonomía la logras con experiencia también. Siento que es un poco más complejo, no imposible, pero un poco más complejo estar preparado para poder ser exitoso de manera 100% remota si nunca tuviste, digamos, como una experiencia previa. ¿Vos tomás eso en cuenta al momento de reclutar, que hayan tenido experiencia previa? Depende el rol y de vuelta depende de la compañía. Particularmente la compañía de tecnología donde yo hoy estoy trabajando, contratamos a todas personas senior por una cuestión de necesidad de negocio. Si bien somos muchos, pero tampoco somos una multinacional gigante, o sea, somos 140 empleados, con lo cual sí, uno de los filtros que hacemos en esta compañía donde estoy particularmente es que las personas hayan al menos tenido la oportunidad de trabajar remoto. ¿Por qué al menos y por qué aquí? Porque al ser, como te decía antes, asincrónico, es de una complejidad superior a no solo remoto. Porque quizás de manera sincrónica estamos los dos remotos, pero yo me puedo tomar el tiempo de subirme a una call y coachearte y entrenarte y que vos entiendas qué es lo que se espera de vos, pero en un ambiente asincrónico es un poco más complejo porque se espera justamente que las personas sean autónomas, que sepan qué hacer, cómo abordar las situaciones y mandar mensajes porque quizás yo estoy trabajando con alguien en Filipinas que trabaja en su horario de día y mientras ellos trabajan yo estoy durmiendo. Entonces se requiere, digamos, un poco más de experiencia para este ambiente en particular, de vuelta. Siempre que se habla de recruiting es importante entender cultura organizacional, qué se espera y también, digamos, la estructura. Hay compañías donde sí buscan perfiles junior porque hay necesidad de tener perfiles junior. Siento que uno de los challenges que hoy tienen las personas más jóvenes quizás que para ingresar en un nuevo trabajo es que hoy con la AI hay un montón de cuestiones operativas que capaz se están transformando, pero no dudo que la manera de aprendizaje rápida y adaptación que tienen las personas más jóvenes, digamos, se van a poder adaptar. No lo veo como un desafío tampoco. Sí, aquí hay unos términos, Ramiro, que vamos a aclarar para las personas que están recientes con este tema, que es lo asincrónico, que Perfecto. es eso, estar conectado en tiempos, no al mismo tiempo, no en vivo y directo, Exacto. sino como dejar un mensaje de WhatsApp y lo escucha, es asincrónico, por ejemplo. Y el onboarding es cuando la persona ingresa a la empresa, cómo se le hace todo el paquete de entrenamiento y el híbrido, que es cuando se combina trabajo en la oficina y trabajo en la casa o en cualquier parte, ¿no? Para el caso. Ramiro, y desde el punto de vista de los gerentes, ¿qué es lo que tú has notado como mayor dificultad para gerenciar remoto? Yo creo que los gerentes tienen mayor dificultad para gerenciar cuando no hay una visión clara o expectativas claras hacia donde cada una de esas áreas tienen que empujar para poder llegar a lograr en conjunto las metas, digamos, que tenga la compañía clara.
voy al revés. Para mí es súper importante que la compañía tenga una visión clara a corto, mediano y largo plazo, como para que después los líderes de cada una de esas áreas puedan diseñar estrategias como para poder lograr conectar distintas áreas de la compañía, ya sea ventas, customer success, engineering, en el caso, digamos, de compañías de tecnología, como para poder entender qué hace falta de cada área, como para trabajar en equipo y lograr esas metas mediano, largo y corto plazo. Y también tener la habilidad táctica de poder desmenuzar esas distintas estrategias que van a hacer lograr esas mayores metas para que cada uno de sus empleados o team members puedan contribuir individualmente como para poder alcanzar esa meta colectiva. Eh, Particularmente acá donde yo estoy trabajando, que hay algunas empresas de tecnología, no sé si escucharon alguna vez nombrar la metodología EOS o EOS, que es un Entrepreneurial, me cuesta esa palabra, pero Entrepreneurial Operating System, que es una manera en que ciertas compañías se organizan como para poder asegurar la correcta alineación y ejecución de las estrategias para poder alcanzar resultados. Mm. Em, Sí, no sé si quieren ahondar, pero... sí, es cuestión de, como dices, poder transmitir de manera clara qué es lo que busca la empresa, cuáles son las metas de la empresa o cuál es la cultura también de la empresa. Ujú, Ahora, antes de la pandemia, bueno, había un porcentaje muy bajo de empresas remotas, después vino la pandemia, subió un montón y después volvió a bajarse, hay como una cierta estabilización. Pero, ¿por qué tú crees que hubo como ese llamado de las empresas a volver a las oficinas de manera un poquito histérica, ¿no? O sea, de que sí o sí tienen que volver a la oficina. ¿Y por qué crees que las empresas eh, cambiaron? Yo creo que hay más de un motivo, pero puede llegar a ser desconfianza por parte de... Hay muchos motivos, me parece. Uno es la desconfianza. Uno siente capaz que los empleados en la casa no están trabajando, no son productivos. Me parece que esa desconfianza puede llegar a nacer a raíz de la falta de procesos, la falta de canales de comunicación para entender, digamos, cómo los empleados podrían llegar a comunicar en qué están haciendo sin necesidad de tener, digamos, la visión del empleado o empleador o líder en la oficina. No necesariamente estar en la oficina significa ser más productivo. De hecho, o sea, si analizamos productividad, yo creo que el 60% del tiempo en la oficina es improductivo, si se quiere, con ojos hacia la tarea, porque un 60% es distendimiento, conexión, que también, digamos, hacen a la productividad, ¿no? Pero conexiones o recreos que capaz uno, digamos, en el trabajo remoto no tiene esas distracciones, con lo cual está más tiempo productivo desde casa. Hay algunas compañías o aplicaciones, no quiero hacer bombo o promocionar donde yo trabajo, pero nosotros, digamos, tenemos una aplicación que nos ayuda a medir productividad y justamente nuestra misión es empoderar a aquellas personas o compañías que hoy no están trabajando de manera remota a que confíen y vayan por remoto, porque es el camino del futuro. Pero bueno, me parece que habría que trabajar en cuanto a tener herramientas que ayuden a los líderes a generar confianza. También los líderes tener metas claras y poder cascadear esas metas claras para que los miembros del equipo puedan entender claramente cuál es su norte y cómo contribuir a la meta, digamos, de cada una de las áreas de una compañía. Y de vuelta, comunicación. Y de vuelta, para arriba, para abajo. O sea, porque también la data dice que los estudios que se han hecho, em, que la productividad es igual tanto remoto como presencial y a veces hasta es superior. Y mencionaste el tema de la distracción en las oficinas, que también es Ujú. un problema serio que eh,
que está ahí latente y que mucha gente no lo toca y no lo habla y que realmente es problemático por, tú sabes, eso que se dice a veces que voy a la casa a trabajar tranquilo Ujú. de la oficina. Pero sabiendo esto, ¿por qué los gerentes, como dices tú, el tema de la confianza, ¿no? O sea, que es un reto para los gerentes el tema de la confianza, porque si bien la data dice que sí hay productividad, ¿por qué entonces no dejan que trabaje fuera de la oficina? Eso lo Ujú. ves más, esa desconfianza también pensando en diferentes países o regiones, lo ves más en Latinoamérica, lo ves Estados Unidos, ¿cómo ves eso a nivel mundial, ¿no? Hay una tendencia muy grande, tanto en Estados Unidos como en Europa, de volver a las oficinas, como bien decís. Yo siento que está perfecto que las compañías tomen decisiones o adopten políticas y que prueben y evalúen resultados a cómo estuvieron pre-tomar la decisión de full remoto o cómo estaban los resultados de la compañía a través del modelo híbrido o full presencial. Eh, yo siento que hay un montón de beneficios del trabajo remoto que le permite a los empleados estar más concentrados en lo que tienen que hacer, siempre y cuando los líderes tengan una estrategia clara o puedan cascadear una estrategia clara de qué se espera de ellos, porque muchas veces esta necesidad de que los empleados estén en la oficina para pensar que están contribuyendo o haciendo, o esta desconfianza que se genera entre líder y colaborador, quizás también denota una falta de planificación o estrategia por parte del líder, ¿no? Eh, Me parece que es demasiado directivo y también hay que tener en consideración los gastos o costos compañías que tienen las compañías al tener a todos los empleados on-site. Hace algunos años fui parte, digamos, de una compañía multinacional muy, muy conocida y acá en Argentina a través del cambio de full presencia, había un modelo híbrido de una vez por semana home office, 4 presencial e hicieron un cambio de 3x2 y en ese cambio pudieron generar un ahorro de un edificio entero de alquiler, costos administrativos en cuanto a servicios de limpieza, o sea que se generan realmente ahorros súper importantes, con lo cual sigo pensando, digamos, que tanto el híbrido o el remoto tienen un montón de ventajas que capaz el full presencial no tiene, ni hablar de que al no tener la posibilidad de brindarle esa flexibilidad a los empleados, los mejores talentos van a elegir esos ambientes donde tengan esa flexibilidad, porque hoy las nuevas generaciones es lo que buscan, ni siquiera las nuevas, creo que la mayoría de las personas es lo que están buscando. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío como líder remoto, como líder a distancia con los equipos? ¿Qué te ha pasado que te tuviste que replantear o tuviste que plantear estrategias, cosas que no sabías y pudiste aprender en eso? Mira, creo que lo que más me desafía como líder del área de recursos humanos en una empresa full remota es el engagement constante por parte de los colaboradores de manera remota a nivel global. ¿Qué Que significa te engagement? respondan, por ejemplo, qué significaría eso? Exacto. Nosotros utilizamos Slack, que es una de las herramientas que tenemos para comunicarnos de manera instantánea en la oficina, no, en la oficina, digamos, de manera remota. No usamos WhatsApp, usamos Slack, que por un lado es una herramienta espectacular porque viene con automatizaciones, viene con menciones, hay un montón de conexiones entre distintas herramientas que se pueden hacer. Muchas veces me pasa, digamos, que estamos pensando, repensando estrategias de engagement o capacitaciones o, no sé, eventos de fin de año remotos, como difícil en algunos tipos de entornos como generar ese engagement constante de las personas de poner un icono y decir, te miré, te vi. Más teniendo en cuenta que trabajo en una empresa de tecnología donde el 45% de las personas que tenemos son perfiles de ingenieros, perfiles particulares, donde la comunicación es un poco más asidua por el tipo de perfil que tenemos. Y mira, a través del tiempo me sigo rompiendo la cabeza porque es algo que desde People y por el tipo de perfil que yo tengo, digamos, es algo que me interesa generar,
También tenemos un ejercicio donde me gusta juntarme uno a uno al menos 2 veces al año con todos en la compañía, como para tener un termómetro de cómo vienen en cuanto a su contento o descontento, entender, digamos, si hay áreas de mejora o people issues, le decimos nosotros, o algunas cuestiones de issues o cuestiones de issues de liderazgo también. La verdad que es un ejercicio que me encanta hacer y ahí validé también que hay algunas personas que no, por más de que estén bien y en contento, no van a tener esa participación activa que desde el área de recursos humanos estaríamos esperando. Pero bueno, va a ser una lucha eterna que tengamos. Supongo que también te manejás con gente de muchísimas culturas alrededor del mundo. ¿Cómo haces Mm. para tratar, porque el engagement, supongo que con un latino no lo generás de la misma forma que con un europeo o con un asiático? ¿Cómo haces para trabajar en eso en las diferentes culturas y si tuviste experiencias así? Mm, es complejo. Es complejo porque tenemos bueno, no sé si lo mencioné, pero tenemos 140 empleados en más de 45 países de todo el mundo y es realmente distinta la manera en la cual abordamos la comunicación con un latino, con alguien de Estados Unidos o Canadá, con alguien de Europa o mismo con alguien de India, Singapur, Filipinas. Mira, nosotros donde estoy hicimos un ejercicio con una consultora que se llama DISC Assessment. Es un ejercicio, digamos, donde cada uno de los empleados tuvieron como que contestar un set de preguntas, todos iguales, y ahí te da un tipo de perfil. Y dependiendo de ese tipo de perfil, te daba tips en cuanto a cómo comunicarte o cómo hacerle, cómo comunicarte con esa persona, qué es importante para esa persona, dependiendo del tipo de perfil. Y no hablamos de tipo de personalidad, o sea, es un tipo de perfil en cuanto al DISC. También, digamos, usamos esos resultados que tuvimos, armamos como un GPT en ChatGPT, como para que antes de una reunión o antes de una comunicación, que cada uno de los empleados pueda usar eso como para decirle, che, voy a tener una reunión con Pepe. ¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con Pepe como para poder tener una llegada un poco más profunda? Entender, digamos, si esa persona es más de los números o si es más de las presentaciones, si es más visual. Bueno, eso fue una herramienta que lanzamos este año, fue un lindo ejercicio, es algo que es constante y que tenemos como que seguir alimentando, porque obviamente sigue ingresando gente a la compañía, tenemos que seguir haciendo ese ejercicio, pero bueno, nos dio resultados mejores de los que esperábamos, porque de hecho yo pensé, digamos, que va a ser algo interesante desde el área de recursos humanos nada más, pero fue algo que realmente me dieron muy buen feedback desde el área de ingeniería, desde el área de data, desde el área de ventas, con lo cual fue algo que a nosotros por lo menos nos sirvió un montón. Y Ramiro, volviendo al tema de la autonomía, eh, ¿cómo tú ves lo de la gerencia cuando la persona sí logra ser autónomo? Es decir, cuestionando un poco la necesidad del gerente como tal, cuando la persona logra esa autonomía. ¿Crees que hace falta eh, siempre alguien que esté como vigilando o chequeando, ¿no? O se logra en situaciones una autonomía tal que en realidad la idea del gerente pues no es tan importante. Yo creo, en mi experiencia, que las estructuras por algo existen. Me parece que como hay diversidad de tipos de personas en el mundo, hay diversidad de aspiraciones también. No todo el mundo quiere un rol de liderazgo, no todo el mundo quiere un rol de individual contributor o team member, digamos. Me parece que en un mundo ideal donde se logre la confianza, donde se logre, digamos, una performance óptima por parte del team member, igual aún así, para mí el rol del líder está en acompañar, en tener una visión. No es lo mismo hacer que gerenciar o velar. Para mí es importante que haya alguien que haga las cosas y hay alguien que verifique que estén bien hechas, también analizar los resultados como para entender los indicadores o los KPIs y en base a los resultados que venimos teniendo y de entender las tendencias, ver cuáles van a ser las nuevas direcciones o las nuevas estrategias que vamos a tener que hacer para poder escalar, seguir escalando o seguir creciendo en cuanto a los KPIs o las metas, digamos, que nos pongamos como compañía. De vuelta,
Yo sí siento, digamos, que el rol del manager, del gerente, del director es importante. De vuelta, no es lo mismo hacer que velar. Y el que hace también es muy difícil, digamos, que al momento de hacer también tenga una visión estratégica a futuro de cómo empujar al negocio para seguir creciendo. Por lo menos desde mi perspectiva. Ujú. Sí, y cuando se quiere, como dices, evaluar o los KPI o chequear, Ujú. ¿cómo se puede hacer sin que sea invasivo, sin que la persona o el empleado o el equipo sienta que hay desconfianza? O sea, yo quiero chequear, pero al mismo tiempo no quiero que se perciba como que desconfío. Ujú. De vuelta, para mí ahí es importante que los líderes establezcan metas claras y que haya KPIs o indicadores de medición para poder velar que el resultado esté sin que el líder tenga que estar en el renglón o línea a línea que el team member esté ejecutando o haciendo. Por eso es importante para mí recalcar que el líder es responsable de los resultados del área, pero sí también con confianza de que esa persona es especialista y sabe qué es lo que tiene que hacer. En caso de que no sepa, obviamente el líder va a poder, digamos, consultar o responder, digamos, las dudas que esa persona tenga. Pero de vuelta, a través de KPIs que te indiquen que esta persona va a llegar a las metas establecidas. Si el líder no estableció metas claras y pudo, digamos, establecer cuáles son los lineamientos para que la persona pueda alcanzar esas metas, es muy difícil que la persona logre resultados. Ok, ya. ¿Y cómo hacen desde una empresa que es 100% remota para generar el sentimiento de pertenencia? Porque a veces el edificio lo da, estamos todos en un lugar, pero cuando cada uno está en su lugar, en su cultura, en su casi individualidad, saber que formamos parte de un grupo es difícil. ¿Cómo haces eso? Es difícil. Va de vuelta, digamos, al desafío más grande que tenemos en cuanto a generar cultura o generar ese engagement. Para mí, desde mi perspectiva, y algo, digamos, que tanto en híbrido presencial como en remoto, es establecer una cultura organizacional porque esa cultura organizacional va a tener valores. Esos valores, por lo menos dentro del proceso de reclutamiento, tratamos de identificar que todas las personas tengan algo en común, si bien somos todos distintos, que tengamos, digamos, algo que tenga que ver entre nosotros, que nos une la pasión porque que hagamos, o sea, que las personas estén alineadas en cuanto a la misión de la empresa. Puntualmente donde estoy ahora, nuestra misión o visión es empoderar a aquellas personas o a aquellas compañías que hoy no confían en el remoto a que vayan remoto, con lo cual todos los que participamos o somos empleados de mi compañía actual tenemos ese deseo o esa necesidad, digamos, de poder empujar hacia el mismo lado por lo mismo. Y después en el día a día hay distintas técnicas. Bueno, obviamente digamos que en el remoto hay una cultura tenemos una call semanal, digamos, con el equipo entero, tenemos una 1-1 con nuestros líderes como para generar un espacio de coaching, tenemos una semanal con aquellos equipos interdisciplinarios donde están participando en un proyecto en particular. También hacemos, digamos, que se junten, por más de que sea sincrónico, remoto, que haya esas conexiones reales, en espacios reales. También tenemos nosotros le decimos All Hands Meeting a la reunión mensual donde todos los empleados de la compañía nos juntamos en el mismo momento con ciertos lineamientos como para poder compartir estatus de negocio, entender cuál es la situación financiera, porque a todos nos debería, digamos, importar, digamos, cuál es el estatus financiero y también, digamos, cuál es el estatus de cada uno de los proyectos o de las rocks, le decimos nosotros, las rocas que nos ponemos cada uno de los quarters como para poder llegar a la misión anual de la compañía. Y después también generar, digamos, espacios de diversión, ¿no? O sea, nosotros también una vez por mes por lo menos tratamos de generar un espacio, una actividad de engagement, decimos nosotros, como para poder poner una apuesta en común o alguna práctica en particular, como para que todos salgan por fuera, digamos, de lo que hacen laboralmente y puedan compartir algo. Yo creo que esa es la manera también de generar, digamos, vínculos de manera remota. ¿Y vos cómo y por qué fuiste a parar al mundo del trabajo remoto? Porque vimos que estabas en el running remote, digamos, ahí como parte, estás bien metido en este mundo y ¿qué te pasó y por qué te mantenés ahí? ¿Qué te gusta de esto, si es que te gusta? Bien,
Creo que o sea, empecé trabajando remoto por como la mayoría empezamos, digamos que fue por la pandemia. Eh, Se me fueron dando distintas oportunidades laborales, 100% remotas, y quedé trabajando remoto. Soy parte de Running Remote porque mi compañía no es sponsor, es como uno de los co-founders de mi compañía, es el founder de Running Remote, con lo cual entré a Running Remote bien desde adentro, porque, o sea, más allá de, digamos, participar, soy parte del comité también, entonces tengo una participación un poco más activa. Eh, y obviamente, digamos, es como un side business de uno de los dueños de la compañía para la cual yo trabajo, con lo cual es ahí donde conocí, digamos, Running Remote y es ahí donde Laila me compartió esta oportunidad y llegué a ustedes. Así que bien desde adentro. ¿Y ves que el trabajo remoto en la vida de las personas, ya pasando como al ámbito humano, puede Ujú. mejorarlo de alguna manera? ¿Puede hacer, quizás es un poco ambicioso, pero una mejor sociedad en ese sentido? ¿Nos puede cambiar la vida para bien? Yo creo que si a las personas tiene fit con trabajar de manera remota, 100%. Hay personas que quizás no, por cuestiones, digamos, de su personalidad no lo elijan o no sean parte, pero para mí, por lo menos en lo personal, me brindó flexibilidades, cuestiones que pensé jamás poder hacer. Digo, no sé, trabajando en relación de dependencia, digamos, acá en Argentina, es como que, bueno, limitadas vacaciones y acá puedo agarrar la compu, trabajar desde cualquier lado. Por suerte estoy en una compañía donde se, se potencia o se celebra, digamos, que alguien esté trabajando remoto desde otro lado. Digo, nosotros tenemos un canal dentro de Slack donde compartimos cosas personales para también generar cultura. Digo, si estoy trabajando desde Indonesia, poder compartir que estoy desde allá en un horario distinto al que suelo estar y es algo, digamos, que se celebra. Siento que siempre que haya una cultura que lo apañe y lo acompañe, es súper positivo. Tanto lo personal como lo laboral, yo siento que sí. Obviamente que es importante. No es importante, no sé si hay compañías que quizás no lo hagan, pero bueno, sí es importante quizás un encuentro anual dentro de las posibilidades, como para poder generar vínculos en persona con las personas que trabajas en tu día a día. Sería ideal, aunque sea una vez al año, poder encontrarse, pero sí, yo siento que sí, y es el futuro. Sí, Ramiro, bueno, creo que la gente va a estar curiosa cuál es tu empresa, porque se ha mantenido así, pero bueno, es Time Doctor Bien. y en Running Remote es Liam, pero no me recuerdo el apellido de él, Liam Martin. ese, que es el, sí. Sí, estuve en algunos eventos de Running Remote, Ah, súper, súper estuviste. recomendable. Bien. Em, y hablando, Ramiro, de la flexibilidad, como tú dices, ¿cómo se podría acoplar en un mundo que tienes estas tres opciones, remoto, híbrido, presencial? Pero para la gente que tiene que estar presencial y, y está el tema de la flexibilidad, ¿crees que se puede, estos elementos que se aprendió producto de la pandemia forzada de estar en la casa o estar en cualquier otra parte y trabajar a distancia y ver, aparte de la autonomía, ver la parte de la flexibilidad también? eh, Esos son dos elementos, autonomía y flexibilidad, se pudieran también transferir en cierta manera a un trabajo presencial. Yo creo que sí, siempre y cuando de vuelta haya metas claras, alineación en cuanto a expectativas de que la persona sepa qué es lo que tiene que cumplir y que el líder confíe en que esa persona va a poder entregar o va a saber entregar. Yo creo que sí. Yo antes de trabajar remoto, si bien trabajé bueno, en compañías donde era 100% presencial, mediante el interés genuino, mediante la entrega y mediante también flexibilidad por parte del empleado, digo, ¿no? Cuando me tuve que quedar extra tiempo porque la necesidad del negocio estuvo, bueno, yo hoy capaz tengo una situación particular que requiere flexibilidad, yo creo que sí se pueden coexistir. Pero bueno, tiene que haber metas claras y compromiso y entrega por parte del empleado también, como para que eso pueda existir. Claro, porque la flexibilidad, a ver, digamos, en una presencialidad es de 9 a 5, vamos a decir, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, puedes comenzar antes, como uno cuando está remoto comienza a cualquier hora, digamos, trabaja 8 horas, pero puede comenzar a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Eso, ese tipo de flexibilidad en el horario
tendría que cambiar en realidad las oficinas o la estructura de las oficinas. Pues la oficina hay alguien que abre a las 9 y cierra a las 5, ¿no? Ujú. El que tiene las llaves, por decir. Pero también creo que hay esa tendencia ahora, bueno, no sé si la habrá, pero sería bueno que las empresas se cambiara, digamos, porque claro, están los coworking, que eso es diferente, pero si tienes que ir a una empresa, si la empresa puede extender los horarios o sean oficinas 24/7, oficinas que Ujú. siempre están abiertas y la persona puede ir, puedes quedar en una reunión con alguien a determinada hora, pero puedes ir, no sé, en la tarde, en la noche a trabajar ahí, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Mira, te comparto una adicional de una empresa para la que trabajé hace un tiempo que era súper interesante porque en ese entonces, de vuelta, teníamos solo un home office y el resto de los días no, y era en pleno microcentro porteño, súper complejo de llegar en horas pico. Eh, y había un beneficio muy, muy valorado que se llamaba antitráfico. ¿Qué significaba eso? Que vos podías empezar temprano desde tu casa, evitar el tráfico, el high peak, e ir a la oficina más tarde y continuar desde ahí, o lo mismo a la inversa, digamos, luego. O sea, te ibas antes de la oficina como para evitar el tráfico y terminabas en tu casa. Esos, o sea, para entornos donde quizás todavía no ponderen el full remoto, pero bueno, puedan ofrecer esa flexibilidad, me parece que sería una opción a contemplar. De vuelta, ¿qué flexibilidad para vos, Robert? ¿Qué flexibilidad para Christian? ¿Qué flexibilidad para mí? Eso va a depender de cada una de las personas, ¿no? Y bueno, también Sí, sí, dependiendo del tipo de rol y el tipo de entrega que se necesite. sin duda, sin duda. A ver, flexibilidad es simplemente, como lo veo yo, pues es que tú tengas tiempo para hacer lo que tú necesitas hacer y cae Ujú, en horas de oficina. Entonces, ajá, tengo que ir y a la casa o tengo que preparar la comida para mis hijos en el almuerzo, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay flexibilidad. Yo puedo salir, pero son 8 horas de trabajo, ok, puedo entrar a las 3 de nuevo y salir a las 7. ujú, El tema es quién cierra la oficina, ¿no? Pero bueno, esos ujú. son puntos que están ahí, yo creo que se están también tocando. Ahora, de los tres modelos del presencial, el híbrido y remoto, hay quienes dicen que el híbrido es el peor de los tres mundos. ¿Qué opinas tú sobre eso? Ay, qué loco. Yo preferiría un híbrido antes que un full oficina hoy en día, en mi estadía, en mi carrera, ¿no? Em, o sea, dependiendo también del tipo de trabajo, ¿verdad? O sea, siempre y cuando tu trabajo se pueda hacer a través de una computadora, siento que tiene un sentido el híbrido o el remoto. Ya me decís, soy operario en una fábrica, bueno, obviamente ya en ese caso, digamos, no va a quedar otra que el full presencial. Pero yo, siendo empleado, preferiría tener flexibilidad y poder tener algunos días desde casa en vez de estar todos los días en la oficina. O sea, yo comparto la idea de oficina si hay un propósito para estar en la oficina. Ahora, si es estar por estar, ya me parece que carece de propósito. Siento que los días, en esos momentos híbridos, como para poder tomar la mayor ventaja del híbrido, para mí tendría que haber una cultura que oriente a las personas a justificar el día que vas a la oficina como para poder hacer reuniones presenciales en vez de tener las reuniones de manera remota, y los días que uno está en casa es poder hacer foco en lo que realmente tiene que trabajar y entregar como para poder mantener la mayor cantidad de horas productivas, si se quiere. Y hablando de horas productivas y de focos, te quería preguntar por el tema de las reuniones, Ujú, que habíamos en otros capítulos, es como mi gran obsesión. Yo he estado en reuniones que podrían haber sido un mensaje de WhatsApp de 20 segundos, reuniones por Zoom, digamos, a distancia, o quizás presenciales. ¿Ustedes laburan eso, trabajan el tema de que la reunión virtual sea eficaz? Digamos, seguramente hay alguna manera de ujú. trabajarlo. ¿Cómo lo hacen? Viste que te comenté hace un rato que nosotros trabajamos con esto de EOS System. O sea, no solo consiste en tener una visión clara, esa visión clara transformarla en
rocks se les llama internamente en ese, pero serían, digamos, OKRs o metas, digamos, que se van partiendo por trimestres dentro del año. Vos tenés entonces la visión clara de lo que se espera del año, este break de trimestralmente qué se espera de cada una de las áreas, manejado por los líderes. Esos líderes van a hacer o cascadear a sus team members qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que contribuir para poder llegar a esas rocks o esos OKRs o esas metas que se plantearon. Después, para que esto suceda, hay que tener una organización clara de qué se espera que se pueda llegar a ver en las reuniones. Nosotros tenemos una planificación previa a tener una reunión donde, y también un sistema tenemos, que puede llegar a ser un Excel si no tenés presupuesto para un sistema, pero hay que tener en claro cuáles son, digamos, los issues. Cuando digo issues, perdón por mi Spanglish, pero trabajo mucho en inglés, como los incidentes que hay que tener que prestar atención. Entonces, vamos a ir a esa reunión ya habiendo previsto cuáles van a ser los tópicos que yo voy a charlar, cuáles son los tópicos que yo necesito de mi líder para poder destrabar o de algún compañero que esté trabajando en un proyecto que conmigo, digamos. Tener bien en claro, digamos, para qué esa reunión con propósito. Y para mí hay un mal de las compañías en general de tener la reunión porque ya estaba agendada. Eso es por falta de planificación. Mi sugerencia es planifiquemos. ¿Es necesaria la reunión? Sí, no. ¿Puede llegar a ser un mail o un mensaje? Evitemos la reunión si no es necesaria. Acá también nosotros, como somos full remoto, también usamos una herramienta que se llama Loom, Loom, que lo que nos permite es grabarnos en video y en audio, digamos, como para poder transmitir mayor contexto a la persona que va a trabajar en el mismo proyecto que yo, pero en otro horario, como para evitar esa reunión. Y en vez de tener una reunión agendada de 1 hora donde capaz no necesitábamos tanto tiempo, ya con ese video y esa explicación yo ya le permitía a la otra persona entender qué se espera y que pueda trabajar sin necesidad de que nos tengamos que juntar en esa reunión que ya teníamos agendada de manera semanal. De vuelta, para mí es tener reuniones con propósito, planificar de antemano qué es lo que se espera, cuál es el input y el output que se espera de esa reunión y animarnos a decir, hoy podemos no tener esta reunión, sigamos trabajando lo que tengamos que trabajar. ¿Y cómo trabajan el tema de los límites? Metiéndonos un poco ya en lo que es la comunicación asincrónica o el trabajo asincrónico, que es, como vos decías, doble remoto, porque no solamente no estamos en el mismo lugar, le sacamos la dimensión del espacio y le sacamos la dimensión del tiempo. Es como rarísimo. Entonces, ahí hay varios factores, me parece, especulando. Puedo decir la ansiedad, de decir, che, le mando un mensaje a este, no me contesta, ¿qué hago? Tengo que esperar 11 horas porque el chino está durmiendo, ¿cuándo se va a despertar? Y diferentes, ansiedad, poca paciencia, quizás descalificación del trabajo del otro porque pensás que no está a tu ritmo. ¿Cómo se hace para sincronizar eso asincrónico? Es complicado. De hecho, cuando empecé, hace 3 años que estoy en esta compañía y al principio fue una de las cosas que más ansiedad me dio, el tema del asincrónico, el tema de tener que esperar a la otra persona para que me conteste porque yo necesitaba ese input. Fue algo que tuve que trabajar, pero que culturalmente ya era así. Yo vengo, digamos, capaz de ambientes donde necesitas la respuesta rápida, el mensaje instantáneo. Yo venía de ambientes donde si no tenías ese tipo de respuesta instantánea no servías. Y de pronto vine acá donde hay una cultura sincrónica y hay procesos y establecimientos de cómo nos vamos a reunir, cuándo nos vamos a reunir, cuándo no nos vamos a reunir, porque también tenemos como política que la última semana del mes tratamos de no tener reuniones, o sea, cancelamos las recurrentes y tenemos solo si es necesario y si no, cancelamos como para que todos puedan hacer foco en lo que tienen que hacer. Pero es acostumbrarse a que la cultura de la compañía para la que trabajes de manera sincrónica funciona así, pero también requiere, de vuelta en cuanto a comunicación, que las personas que trabajan de manera sincrónica sean lo más claras posibles y que puedan compartir el mayor contexto posible como para que realmente el delay que hay entre que yo me conecto y el otro se conecta, yo no le genere ningún delay al otro por falta de información que le pude haber compartido. O también hay una cultura muy fuerte de documentación que nos permite
el trabajo asincrónico. O sea, si no hay una cultura de documentación, acá usamos Confluence, hay otras herramientas que se llaman, por ejemplo, Notion, que te permiten crear páginas, documentar, como para que todas las personas vean de alguna manera en qué cada uno está trabajando, cómo estamos colaborando entre todos. De vuelta, también para un entorno asincrónico necesitas tecnología que te apalanque y empodere a las personas a que puedan hacerlo. Sin tecnología es imposible. Me imagino también que, pese a ser un trabajo que parece individualista, porque cada uno está en la suya, necesitas mucha apertura de equipo, mucho estar pendiente del otro, porque tenés que estar pendiente de escribirle bien, de describir bien, hay que tener mucha apertura externa, pero a la vez mantener un individualismo, ¿no? Es como un doble juego. Ujú. Sí lo es difícil, pero al mantener lo que te decía, estas metas que hay en cuanto a equipos, o hay algunas metas que son intra-equipos, hay como una meta colectiva que se percibe y eso es lo que para mí, digamos, apalanca esta comunicación fluida o el empoderamiento, que todos vamos por el mismo lado, entonces todos podemos comunicarnos de manera eficiente para llegar a ello. No, pues capaz que pienso la meta la puedo cumplir yo por mí y mi intercomunicación con el otro no es tan abierta. Eso pasa Ujú. inclusive en los presenciales. Eh, ¿Cómo lo ves? Total, pasa que para mí es importante, por lo menos en el ambiente donde estoy yo, es que haya metas, las metas individuales que la persona tiene hacen que no solo su performance esté bien, sino que haya una meta colectiva a nivel equipo que tengan que alcanzar entre todos. Y normalmente, digamos, hay mayor impacto en las metas colectivas que las individuales. Algo importante que se llama bono también, que el bono, digamos, motiva a que las cosas sucedan de manera más efectiva. Eso es algo que implementamos este año y la verdad que hubo resultados bastante notorios, con lo cual el incentivo al empleado también es una herramienta que hay que tener en consideración. Sí, Siempre que se no pueda. es menor, ¿no? El bono para... Para mantener, fidelizar y motivar a los empleados, ¿no? Eh, Más allá de la flexibilidad, que obviamente es una de las mayores cosas que nos conectan y nos mantienen motivados. Ayer casualmente estaba escuchando una charla sobre Confucio y las que llaman las analectas, ¿no? Las recopilaciones de los escritos de Confucio y decía, una de las cosas que decía Confucio es no pienses mal de los demás. Ujú, Bueno, eso fue hace 2500 años, entonces yo creo que esto de la confianza eh, se pone a prueba con la comunicación asincrónica, porque uno tiende a pensar que el otro no está o no me quiere responder o qué estar haciendo, y yo creo que hay un ejercicio aquí que ofrece el trabajo remoto de probar tu confianza en los demás. ujú. Sí, yo creo igual que Pero ante la falta de logros concretos, creo que se nota quién trabaja, quién no trabaja. total, Se nota. totalmente. Ahora, volviendo al trabajo híbrido, am, hay un término en inglés que es, no sé si es presence tax o algo así, como que hay un impuesto a las personas que están remotas cuando hay un equipo híbrido o equipo presencial. Entonces, como que el gerente o el director de la empresa no aprecia tanto al remoto o no lo puede visualizar tanto y quizás limita el ascenso en comparación con las personas que están presenciales y las ve a diario. Ujú, Y también el punto de que el que trabaja remoto en comparación con el que trabaja presencial, de presencial tiene como envidia, ¿no? Ese que está trabajando remoto. Pero bueno, son dos elementos de esa diferencia de ambientes entre híbrido y remoto, tanto eso que el que está remoto se puede afectar de ujú. algún crecimiento y cómo es su relación con los que sí tienen que trabajar presencialmente, ¿no? Y ese creo que es uno de los desafíos más grandes de los ambientes híbridos, ¿verdad? O sea, tener como reglas distintas para los distintos equipos en vez de tener una alineación general o todos presencial o todos remoto, ¿no? Porque ahí es un poco difícil, digamos, de competir
me imagino, no lo sé, pero alguien que está full remoto capaz, en esos ambientes donde la presencialidad existe es un poco más difícil o tangible, pero habría que ver, habría que probarlo, habría que ver, digamos, en cuanto a, de vueltas, metas, hacer una comparación equitativa de las metas que se establecieron en cada uno de los empleados y entender mediciones de a ver quién me entregó más al fin y al cabo, el que estaba en oficina o el que estaba presencial. Sería cuestión de probar y Sí, medir resultados. sí, sí, total. Em, no, lo que mencionaste antes, la palabra motivación, y creo que es un reto, bueno, en general para todo en la vida, ¿no? Tanto presencial como no presencial, pero eh, ¿cómo ves la parte de la motivación para el que está de remoto, que sin duda, pues le interesa la parte de la flexibilidad, la parte de la Ujú. valoración, autonomía y todo aquello? Pero se puede desligar, se puede perder la motivación de él por la distancia, por estar, digamos, por su lado. ¿Cómo ves ese punto? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede perder la motivación. ¿Por qué? O sea, no creo que sea, digamos, por el remoto per se. Para mí puede llegar a ser, digamos, por una falta de reconocimiento, falta de entendimiento de cuál es su función y cuál es su contribución para el bien mayor de la compañía. Eh, Hay un montón de motivos o factores de vuelta. Somos personas que cada uno nos puede motivar o desmotivar algo distinto y reconocimiento para mí puede llegar a ser distinto para vos, Robert. Eh, Hay personas que quieren un gracias de un líder y ya con eso están motivados y hay personas que esperan reconocimiento público para que el resto sepa todo lo que entregué y trabajé, con lo cual para mí es el reto o el desafío de los líderes entender qué tipo de personas están trabajando para ellos y cómo mantener motivadas a esas distintas personas. Eh, Siento que es uno de los retos que tienen los líderes de manera remota, 100%. Y Ramiro, aparte comentaste antes de las reuniones presenciales una vez o dos veces al año, aparte de esos elementos, ¿qué tú ves como importante de la cohesión del equipo? Mencionaste también que ustedes tienen como unos engagement, como unas ocupaciones o algo quizás lúdico que Ujú, ustedes realizan, pero no especificaste, ¿qué ustedes eh, eh, elaboran para hacer esa conexión con el equipo cada cierto tiempo? No entendí ujú, muy bien si es como un juego, si es si puedes un poquito explicar eso. ujú. Mira, tenemos distintas dinámicas dependiendo el momento del año. Normalmente lo que hacemos es a fin de año planificar lo que va a ser el próximo año, con lo cual ahora estamos a punto de planificar cómo va a ser el año que viene y tratamos de hacer distintas actividades. Probamos distintas cosas, pero vamos a hacer 2 actividades por mes. Nos dimos cuenta que capaz eso es mucho, mejor menos es más, entonces planificamos hacer encuentros, digamos, virtuales cada 2 meses, pero con un propósito distinto. Un ejemplo, digamos, que se me viene a la mente, digamos, es como tenemos empleados de distintos lugares con distintos lenguajes y dialectos, algunas de las actividades tomamos como un spot o un sponsor de cada uno de los países con un dialecto o una lengua distinta, entonces hacemos que esa persona, que no sea del área de people, digamos, ¿no? Como un ingeniero, por ejemplo, o un vendedor, nos venga a dar una clase de las palabras, no sé, que las enseñemos, digamos, a cómo hablar español, cómo hablar hindi, cómo hablar en filipino, que en Filipinas hay un montón de dialectos, con lo cual hay un montón, digamos, de capítulos que se pueden hacer. Ese tipo de cuestiones nos ayuda, digamos, a fidelizar a las personas y nos dimos cuenta que cuanto más hacemos participar orgánicamente a las personas de las distintas áreas, más impacto positivo tiene, digamos, por parte del resto del equipo. Distinto a si es una actividad impulsada 100% y liderada 100% por el área de people, a que nosotros hagamos intervenciones de distintas personas del negocio como para que puedan venir y contar algo distinto. Otro ejemplo que puedo compartir, armamos como algunas dinámicas donde los heads de área
arman una pequeña presentación personal en cuanto a su historia y cómo llegaron al rol que hoy tienen, y también explicar un poco la misión y qué está trabajando el equipo particular en ese momento, como para que colaboradores de distintas áreas entiendan qué está pasando en ventas, qué está pasando en Customer Success, qué está pasando en, no sé, en finanzas, por ejemplo, porque capaz los líderes sí hay momentos más de conexión intraequipo, pero capaz que hay team members, digamos, de distintas áreas que están como más isolados y viendo, digamos, qué es lo que están haciendo ellos y no tienen como esa visión de negocio de qué está pasando. Eso estuvo bueno y fue algo, digamos, que también tuvo una linda repercusión. Así que nada, ese tipo de dinámicas tratamos de impulsar, pensar, como para tratar de que realmente las personas tengan ganas de participar. Obviamente no son mandatorias, o sea, invitamos a quien quiera participar. Y bueno, por suerte cada vez, digamos, más personas se van sumando. Ya, y teniendo 140 personas, que es un montón, ¿cómo hacen ustedes los retiros? O sea, ¿son parciales o son los mismos 140? Lamentablemente por una cuestión de presupuesto, de logística y de visas, porque hay algunas personas de algunos países que tienen un pasaporte un poco más débil que otro, lo hace un poco imposible poder juntar a todos. Con lo cual lo que estuvimos haciendo hasta ahora es, más que nada, digamos, los roles de liderazgo son los que hacen, digamos, este get together en algún lugar del mundo. Las últimas que yo pude participar fueron bueno, este año en Cancún, en México, el año pasado fue en Bali, en Indonesia, el año anterior en Dubái. Eh, y estamos planificando, dependiendo, digamos, a cómo nos den los resultados de este año, estamos tratando de planificar algunas cuestiones más regionales en vez de líderes solamente, como para poder tratar de ampliar. Pero bueno, todavía lo estamos viendo porque hay un montón de cuestiones del lado de presupuesto y del lado de vuelta de visas de los distintos team members, como para ver o entender cómo tratar de movilizarlos. Es difícil, obviamente, hacer que todos juntos se puedan sumar en un mismo lugar, pero bueno, por ahora es como nos estuvimos administrando. Y también me parece que esta cuestión de armarlo, digamos, como para en cuestiones de liderazgo, es también una motivación para aquellos que, nada, tengan una zanahoria a perseguir de por qué quiero ser líder, ¿no? Me parece. Por lo menos nos ha estado funcionando de esa manera. Si tuvieses que recomendar o darle algunas claves para alguien que está gerenciando remoto en este momento, su pyme, por ejemplo, una empresa chiquita y está medio perdido porque toda la vida lo hizo presencial o recién arranca y le interesa esta forma de gerenciar, de liderar. ¿Qué es lo que tendría que tener en cuenta? Las primeras cosas en tener en cuenta. Uh-huh. No hacer es impulsar desde hoy, vamos todos remotos sin un plan claro. Punto número uno. ¿Qué sí hacer? Me parece que es importante que el dueño de la pyme establezca una visión, metas claras, que confíen los líderes que tiene a su cargo como para que lo ayuden a poder potenciar su pyme, porque por más de que el dueño sea brillante, haya podido tener una idea espectacular y la haya podido llegar a generar una compañía, tiene que aún así confiar, digamos, en las personas que sean más inteligentes que él como para poder ayudarlos a escalar esa pyme. Identificar qué herramientas le servirían como para mantener una comunicación fluida para evitar esta fricción de trabajo en oficina y de pronto remoto. Establecer una rutina clara en cuanto a las reuniones que cada uno de los líderes con su equipo tiene que tener de manera grupal y de manera individual, como para poder hacer un seguimiento de performance y de coaching, y que a su vez el dueño de la pyme tenga este tipo de reuniones tanto grupales con todos sus líderes como también uno a uno, como para entender más en detalle cómo vienen las distintas áreas de su negocio. Establecer metas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo, y entender cuáles van a ser los KPIs que le van a ayudar a medir de manera semanal o de manera mensual que esas metas que se establecieron se estén cumpliendo acorde, y cuando no se estén cumpliendo acorde, que pueda llegar, digamos, a llevar una meeting a las personas que necesitan que estén, digamos, como para poder identificar el problema y poder generar un plan de acción como para poder solventarlo.
Y de vuelta, identificar qué herramientas tecnológicas le va a servir, digamos, como para poder hacer un seguimiento desde la comunicación y también desde la gestión de proyectos, si se quiere. Siento que esos son algunos tips iniciales que le sugeriría. Ramiro, ¿cómo tú ves la juventud hoy en día o las personas que están comenzando a trabajar con esta tendencia al llamado a las oficinas presenciales o inclusive aquellos que ya tienen tiempo trabajando remoto y los llaman presencial? ¿Cómo has visto la dinámica? Porque tengo entendido que la gente, o sea, la gente quiere mantener su flexibilidad, su tiempo de trabajo remoto, pero al mismo tiempo hay un choque con las empresas que exigen, inclusive he escuchado que empresas están pagando más con tal de que la persona sea presencial. Entonces, ¿qué opinión tú percibes o tú recibes de las personas cuando están en el proceso de reclutamiento con relación al trabajo remoto? Yo siento que las nuevas generaciones ponderan un poco más la flexibilidad versus mayores salarios, sobre todo aquellas personas que quizás no tengan capaz una familia a cargo o que realmente ponderen el dinero por sobre su tiempo. Me parece que es algo que las nuevas generaciones valoran mucho más. Más allá de las nuevas generaciones, creo que hoy en día todas las personas, obviamente que todos trabajamos por dinero y que es importante, pero siento que si una persona tuviera dos ofertas, una mayor dinero pero sin flexibilidad y otra menos, más flexibilidad, yo siento que se quedaría con la segunda opción. Por lo menos es lo que observo, son las tendencias que veo en cuanto a las personas que he entrevisto y que están interesadas en mi compañía, y es más, he contratado gente por menos dinero porque ponderaban, digamos, que sea full remoto la posición, con lo cual desde mi experiencia, por lo que estoy viendo, siento que el remoto vino para quedarse y siento que es el futuro. Y con respecto al punto ecológico que está muy en auge hoy en día, ¿crees que el trabajo remoto puede bajar la huella de carbono? Y es que siento que sí, porque hay muchas personas que tienen menos, o sea, que no dañan la huella de carbono al tener que trasladarse, ya sea en un colectivo, dos colectivos, tren, lo que sea. Siento que a su vez las compañías generan menos huella de carbono al hacer que sus empleados se trasladen y estén en un mismo lugar. Yo siento que el planeta lo va a valorar también. De hecho, estuvimos haciendo como un análisis interesante dentro de la compañía como para entender cuál es el ahorro que generamos a través de que las personas decidieron ir remoto versus ir a las oficinas. Y fue interesante el ejercicio. No tengo los números aquí a mano, pero sí hemos hecho un análisis al respecto y es uno de los selling points que usamos también como al Vendor Time Doctor cada vez que queremos presentarnos como vendors para alguna compañía. Ramiro Mellado, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia. La verdad que para nosotros es un gusto, un honor, una persona con tanta experiencia real en el trabajo remoto, en la gerencia remota, en el recruit, en el liderazgo de una empresa, ¿no? De nada más y nada menos que más de 130 personas remotas alrededor del mundo. Así que te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Genios. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Roberto, por el espacio. Me encantó haber participado en mi primer podcast. Me llevó un montón de experiencias y aprendizajes. Así que gracias por confiar y invitarme a este espacio. Y si te gustó este episodio, no te olvides de darle clic en la campanita para suscribirte a nuestro canal. Nos apasiona el trabajo remoto y queremos difundir toda esta información. ¿Nos ayudás? Suscribiéndote, difundiendo y compartiendo este programa. Nos vemos en el episodio que viene.